Esto es algo que distingue a la música en Uruguay, en términos de conforman una corriente de pensamiento que no se da, por lo menos no en la Argentina, en donde los artistas tienen efectivamente ese compromiso del que vos hablabas, ¿no? Además de la formación musical o la influencia que puede tener desde el punto de vista artístico, está una definición ideológica. Hay en los artistas uruguayos un claro posicionamiento y una determinación de no ocultar ese posicionamiento, ¿no? Yo no he visto, y esto lo hemos conversado con la gente que hacemos el programa hace tiempo, muchos artistas en la Argentina que digan yo voté a fulano o yo voté a mengano, o que por ahí pretenden o prefieren no ponerle cuerpo a eso. Digo, en el caso de ustedes, con los últimos que he hablado, son todos del Pepe, ¿no? Todo de Mujica. Y si no lo son, también te dicen que no lo son. ¿No? Y te dicen, yo soy del Partido Nacional, ¿no? Es decir, eso viene implícito. Eso está... ¿Sabes que la cultura, o sea, por ejemplo, la dictadura hizo muchísimo daño, todo el daño posible lo hizo. Pero hubo tortugas que se le escaparon y hubo cosas, daños colaterales para ellos que fueron beneficios colaterales a la postre. En el sentido, y cuando digo esto, quiero decir que, por ejemplo, cuando uno tiene un enemigo común, muchas veces eso aúna. Entonces, por ejemplo, la cultura, no solamente la música, sino el teatro, la literatura, la dramaturgia, la plástica, la poesía, todo. Vos fijate, los grandes poetas, Galeano, Benedetti, son gente muy, muy comprometida políticamente. Y los artistas, los actores y los artistas plásticos y todos. Me parece que eso tiene que ver con la lucha común contra la dictadura, que el arte fue un salvoconducto para zafar y para poder sobrevivir. Yo siempre digo que el arte es digamos, un elemento de tercera o de cuarta necesidad. Uno necesita otras cosas antes. Sí. Eso es completamente obvio, pero hace falta recordárselo a uno mismo permanentemente como artista. Sin embargo, en la época difícil de la dictadura, el arte era un artículo de primera necesidad. Sí, un contrapeso para el espíritu, para sobrellevar momentos Ni que de hablar. persecución. Era de vida o muerte. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, el hecho de que hayan tenido definición política, porque hubo un momento donde la cultura fue contracultura, y esa contracultura era por definición antidictatorial por lo menos. Sí, de resistencia. De resistencia. Eso pasó también dentro del género murga, y obviamente también dentro del rock. Pero dentro del género murga, ninguna murga cantó a favor de la dictadura. Nadie, nunca. Por eso es un dato extraordinario, porque acá la dictadura tuvo su elenco estable, ¿no? De artistas, de cantantes, de animadores, de periodistas naturalmente. Por eso digo que la murga en sí misma ya era un género en donde uno tenía que reunir determinados requisitos para ingresar. Sí. Si no puede entrar un facho a hacer una murga. Y bueno, claro, por ejemplo, hubo una ruptura o una segmentación que eran las murgas de La Teja y las murgas de La Unión. La Teja y La Unión son dos barrios de Montevideo que caprichosamente, o no caprichosamente, pero eran epicentros murgueros importantes. Ajá. Las murgas de La Unión no cantaban a favor de la dictadura, pero tampoco cantaban muy en contra. Bien. Y las murgas de La Teja estaban decididamente en contra, terminaban en cana siempre, bajo la escuela también fermental en los años 60 de la mano de Pepe Veneno con su murga La Soberana, que de mediados de los 60 hasta mediados de los 70, cuando entra la dictadura, es la murga que revoluciona todo y que pasa de ser solamente una crítica leve, política, a ser una crítica ideológica fuerte. La murga ideológica nace a partir de ahí. 10 años después aparece Falta y Resto, Reina de la Teja, reaparece Araca la Cana con otro elenco y Diablos Verdes con militancia política. Todo de La Teja. Todas esas cuatro murgas. ¿Qué pasa con los otros? Y los otros son los que ganan los primeros premios, generalmente en esos años. ¿Y el día de hoy qué sucede? Y el día de hoy, bueno, ha cambiado. O sea, ya no existe ya la composición aquella de la rivalidad porque no existe la dictadura tampoco. Claro. Pero digo, algunos se fueron incorporando o ya quedó definitivamente... Lo que pasa es que hubo más elementos que ingresaron al ring.
Claro. Ahí ya dejó de ser uno contra uno. Claro. Ya pasó a ser muy mixturado. Ingresa, por ejemplo, una murga como la BSG, es una murga que se llama antimurga, que era toda gente venida del ambiente del teatro, donde hacen una contrapropuesta de todo eso, humor de platea, bajan, interacción con el público. Después aparece en escena Contrafarsa, que es una murga de niños que crecen todos juntos, con un taller de la gente, de los músicos populares, revoluciona la categoría. Después aparece el movimiento de murga joven, de donde surge Agarrate Catalina y otra cantidad de murgas más, que vuelven a patear el tablero y bueno, y así ya como, por ejemplo, hoy por hoy, si vos ves cuál es la dicotomía establecida en el género murga uruguaya, es entre murga joven y murga tradicional. Bien. Más allá de la franja etaria. Porque hay gente joven que consume o que prefiere aquella, porque hay gente mayor que ya se ha pasado por este lado. Claro. Ahora, la murga es distintiva del Uruguay. ¿El uruguayo le gusta la murga? ¿O es para un público, para un sector, o es bien abierto y bien extendido? Y hace 20 años, cuando yo estaba en el secundario, la murga era una cosa de... se había transformado en ese momento, y sacabas una foto social ahí, era para militantes de izquierda. Sí. Que bueno, y sobre todo de gente de entre 25 y para arriba, ¿no? Y en algunos sectores de una universidad, seguramente Ponele, también. Era como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que se consumía también eso. Ponele. Hoy por hoy no. No, hoy no. Es abierto, amplio. Claro. Bueno, eso tiene que ver también con que el país ha cambiado, ¿no? Es decir, Uruguay ha elegido un presidente como Tabaré Vázquez hace 5 años y ha reelegido un hombre del Frente Amplio como Pepe Mujica, ¿no? Claro. Y me da la sensación que, sobre todo viniendo antes de Montevideo con la experiencia de Mariano Arana también, lo cerca que había estado en su momento Sereñi también, que fue evidentemente un fundador y un hombre que ha generado toda esa expectativa. Uruguay es hoy por hoy, y esta es una pregunta, ¿no? Más allá de que crea yo, que después te digo si querés, creo que es un país con una coherencia ideológica muy importante en su población, ¿no? Digo porque en Argentina se da que hay clases sociales muy bajas que terminan apoyando a las personas que son generalmente responsables de esa clase social baja o de que se sumerja en la pobreza. Se siguen reciclando en el país figuras y personajes que tienen prontuario más que trayectoria política y siguen cosechando muchas veces el favor de un voto dado por una estructura, una burocracia, un aparato partidario. En Uruguay, independientemente de la cuestión generacional, que supongo yo que hay y habrá recambio, los viejos dirigentes, como Mujica en su momento, como Tabaré o Astori, el vicepresidente, u otros que hemos mencionado, como Germán Araujo, que era un senador comunista de Montevideo, son tipos que han tenido una trayectoria en ese sentido impecable, no han mutado, ¿no? Claro. Y me da la sensación que la gente en Uruguay, sin transformarse todos en gente de izquierda, no necesariamente, reconoce y vota a esa gente, porque en Uruguay no creo que el 52% de los uruguayos sean de izquierda. Sin embargo, el 52% va y vota a Pepe Mujica, ¿no? Yo creo que el Uruguay es un país bipartidario o bipartidista. El Uruguay está partido en dos, pero muy nítidamente. Ya no en colorado y blanco. Hubo un tiempo que estuvo partido en colorado y blanco. ¿Y ahora es? Y ahora es progresista o digamos, o de centro... Sí, conservador, si lo conservador. Y yo no creo... yo creo que sigue estando partido. Yo no creo que hoy por hoy todos los uruguayos sean afines al Pepe. Yo creo que el Uruguay está partido en dos y que hay un 1 o un 2% de los votantes. Pero, es como si hubieran... acá en la Argentina, un hombre como Mujica, que pasó años detenido por ser guerrillero, por haber tomado las armas, ¿verdad? Lo descalifica el establishment, la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad, ni siquiera le permiten llegar a ser candidato, ¿correcto? En Uruguay no solo llega, sino que acredita, digamos, una trayectoria y una coherencia, porque el hombre vive como piensa, digamos, ¿no es cierto? Claro. Porque tiene la casa que tiene y no se... Es decir, todo eso, y más de la mitad de los uruguayos va y votan eso. Es decir, claro, eso es lo que digo, eso es la bien. cuestión de conciencia cívica. Claro, ¿no? pero la democracia
estamos de acuerdo que hay, es un juego de mayorías y minorías. Sí, sí. Entonces, está bien, hay una mayoría que avala una mayoría dentro de la que estoy. Sí, no, también. Pero, ¿qué quiero decir? Hay una discusión ética que me parece que es la de fondo y la realmente importante, y una discusión estética que es la intrascendente y la que hace que un porcentaje de la población rechace a Mujica. Pero está bien, yo no entiendo eso. Lo que digo es que la mayoría que lo acepta Sí. es mucha de esa gente que probablemente allá por los 60 o los 70 ha cuestionado el hecho de que Mujica haya creído que era una opción Claro. válida tomar las armas para resistir a lo que era la dictadura o para poder conquistar el poder. Pero yo creo que la gente no votó al Mujica guerrillero. La gente votó al Mujica que se transformó en un filósofo. Perfecto. Después de estar 14 años en Cana. Estamos, pero sin ocultar, ni esconder, ni renegar no, de aquel claro. Mujica. Eso es lo que digo. Claro. Eso es lo que me parece un salto cualitativo en la conciencia cívica de los uruguayos. Que lamentablemente en la Argentina la seguimos esperando. No porque uno pretenda que algún ex guerrillero sea presidente o nada que se parezca, sino por aceptar ese pasado, el propio Mujica, y transformarlo. Hablábamos antes de empezar la grabación que Mujica de buena fe quería que los militares responsables de actitudes de terrorismo de Estado fueran a pasar sus últimos años a su casa, detenidos. Y fueron los otros compañeros de él del Parlamento que dijeron que no. Claro. Es decir, se ve que el hombre está en una etapa extraordinaria de su vida, como bien decís vos, de un Claro. pensamiento muy elevado, más allá de ese aire campechano y demás, de un tipo de una cabeza realmente extraordinaria, ¿no? Yo creo que Mujica tiene una capacidad de síntesis y de llegada emotiva. Me parece que el tipo tiene un discurso emotivo. Emotivo no es la palabra, Un gran comunicador. emocional. Emocional. El tipo va derecho a Al la... corazón. Claro. Y no por eso deja de ser un seguro. tipo completamente cerebral. Es una persona que sabe mucho, que ha vivido mucho y tiene el aval de la experiencia, de la peor experiencia que se puede haber vivido, de estar 6 años en un pozo, de tener más de 9 balazos en el cuerpo, y del error, y de haberse equivocado y haber aprendido del error. Entonces tiene el respeto de mucha gente y además no es ningún nabo, es un tipo que yo considero que el tipo es un filósofo. Kant decía que no hay que cometer el error de poner a los filósofos como reyes, ni pretender que los reyes sean filósofos. En este caso es discutible, o sea, no me atrevo a andar discutiendo al hombre, a Kant, ¿no? Sí, pero hemos encontrado una aproximación a la desmentida, digamos. Yo el único ejemplo que conozco